Hay momentos que quedan grabados en tu memoria como cicatrices, aquellos en los que te das cuenta, de una vez por todas, del lugar que realmente ocupas en el mundo de quienes deberían ser tu refugio seguro. Entré a la boda de mi hermano con la ilusión de que yo era parte de todo, que era la hermana que siempre estaba ahí, la que seguía cada paso con lealtad inquebrantable. Pero todo lo que hizo falta fue una sonrisa aguda de la novia, Vanessa, para ponerme en el lugar que me corresponde, al margen. Con venenosa dulzura me sugirió que me quedara cerca de la pared del baño, para no perturbar las fotos familiares. ¿Mi asiento? Ocupada por un extraño, algún primo lejano que prefería tener cerca. Ninguna mirada de simpatía, ninguna protesta de mi propia familia. Luego, con una calma que me sorprendió, me dirigí a la mesa de regalos, recogí el sobre con los $5.000 que había dado de corazón y me fui. Cuando me despedí, lo dejé claro: no te preocupes. Estaré fuera de tu vista para siempre. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, mientras disfrutaban de su luna de miel, mi hermano Ryan me llamó llorando. Un solo mensaje mío había sido suficiente para derrumbar el castillo de naipes que él ni siquiera sabía que yo apoyaba. Cuando me desperté y vi 168 llamadas perdidas, supe que las cosas habían cambiado. Lo que nunca imaginaron es que durante años, yo había sido la sombra que mantenía a flote su compañía. Y ahora, con una sola palabra, podría desmontarlo todo, retirarme. Si alguna vez has sido ese miembro de la familia que todo el mundo da por sentado, que solo existe para apoyar sin ser visto, presta atención. Porque lo que te voy a contar a continuación demuestra que a veces, el silencio es el arma más devastadora que tenemos. Mi nombre es Evelyn Walker. Soy un ingeniero estructural de 35 años que vive en San Diego y diseña edificios que desafían los terremotos. Soy discretamente exitoso, independiente por elección y soltero por elección, no por defecto. Pero para mi familia, siempre fui la hija confiable. El que nunca da trabajo, el que soluciona todo sin quejarse. Nunca la estrella, nunca el elegido. Este papel siempre le ha pertenecido a mi hermano Ryan desde que nació. Crecí viendo cómo el mundo giraba a su alrededor. Si tosía, le daban medicinas rápidamente. Si tropezaba, el universo se detenía para sostenerlo. Mientras tanto, aprendí a hacerme pequeño. Obtuve las mejores calificaciones, estuve en el cuadro de honor cada semestre y silenciosamente gané una beca para una de las mejores universidades del país. Cuando me ofrecieron el trabajo de mis sueños en Nueva York, lo rechacé. No por falta de ambición, sino porque mis padres necesitaban que estuviera cerca. Ryan, una vez más, se estaba encontrando a sí mismo. Años más tarde, cuando surgió la oportunidad de mudarme a Londres, una oportunidad por la que muchos matarían, mi padre me miró a los ojos y me dijo: tú eres la del establo, Evelyn. Tu hermano necesita a alguien aquí mientras se recupera. Me quedé. Vi a mis amigos irse y construir vidas en las ciudades que amaban, mientras yo permanecía en California, a 1 hora de la casa de mis padres. Siempre el plan B, siempre el apoyo invisible de una casa que ni siquiera sabía que dependía de mí. Ryan, por otro lado, fue el elegido. Tiene ambición, dijo mi madre incluso cuando cambió de trabajo por 4ª vez en 2 años. Tiene brillo, repitió mi orgulloso padre, mientras yo, entre bastidores, pagaba sus multas atrasadas. Una vez, cuando le pregunté por qué siempre dependía de mí limpiar sus desastres, mi madre fue clara: eres práctica, Evelyn. Él es un soñador. Contamos contigo. Esa palabra, te lo dijimos, dolió como una espina. No fue confianza. No fue admiración. Era una necesidad silenciosa, una carga que nadie agradecía, solo esperaba que yo la llevara. Hasta que apareció Vanessa. Ella entró en nuestras vidas como un huracán con un vestido de diseñador y una sonrisa calculada, una experta en marketing que transformó incluso un almuerzo familiar en contenido para las redes sociales. Desde el primer encuentro su mirada me midió de arriba a abajo, y su educada sonrisa lo dejó claro: no coincidía con la imagen que ella quería proyectar. No importaba que fuera ingeniero, que tuviera casa propia o que el año anterior hubiera viajado solo por Grecia. Para ella, yo era simplemente la hermana mayor de Ryan que trabaja en la construcción, o algo así, dijo con un tono despectivo que hizo reír a mi propia madre, como si mi vida fuera un detalle sin importancia. En una cena familiar, cuando Ryan presentó otro de sus increíbles proyectos, una nueva creación de muebles personalizados o algo así,
mi padre se llenó de orgullo, esto es algo para nuestro Ryan. Llevará el nombre de esta familia por todas partes. Mi madre añadió volviéndose hacia mí, siempre has sido la buena, Evelyn. La que mantiene todo en orden. Sonreí como siempre, pero algo dentro de mí se rompió. No era la primera vez que escuchaba eso, pero esta vez la frase sonó como una frase, no era parte del legado. Yo era su cuidador, no un heredero. Más tarde en la cocina, mientras lavábamos los platos, mi padre puso su mano sobre mi hombro y murmuró una palabra en vietnamita, un viejo proverbio que resonó como un veredicto, la hija mayor debe ceder. Es el hijo quien lleva el apellido. Para él, era una verdad absoluta. Para mí la confirmación de que mi papel siempre había sido el de apoyar, nunca el de destacar. Lo que nadie se dio cuenta fue que incluso las vigas más fuertes tienen un límite. Y el mío estaba a punto de romperse. 3 semanas después recibí la invitación de boda. No fue la ubicación, la lista de invitados o el código de vestimenta lo que me hizo comprender lo invisible que me había vuelto. Fue la forma en que el día que se suponía que debía celebrar la unión familiar, me trataron como una molestia, me ocultaron, ignoraron, borraron. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que sucede cuando alguien de quien has estado enamorado durante años finalmente decide dejar de inclinarse. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que Ryan vino a mí no como un hermano lleno de sí mismo, sino como un hombre al borde del colapso. Era principios de primavera, apenas unas semanas después de aquella cena en la que me redujeron a la buena de la familia, frente a Vanessa. Intenté tragarme la amargura, atribuirlo todo a viejas costumbres, a una mentalidad que no cambiaría. Pero cuando me llamó para pedirme un almuerzo, su tono me dijo que no era una reunión cualquiera. Nos sentamos en un modesto bistró entre mi casa y la suya. Estaba impecable, camisa planchada, reloj nuevo, pero sus ojos delataban una agitación que no podía disimular. Sus ojos seguían moviéndose entre el menú y la acera, como si estuviera esperando que alguien viniera y lo sacara de allí. Tengo una oportunidad, dijo apenas tocando el sándwich que había pedido. Almacenamiento de muebles de alto nivel, materiales sostenibles, todo producido localmente. Ya tenía un proveedor garantizado y un potencial inversor, siempre y cuando pudiera acreditar la estructura y funcionamiento inicial. Escuché. Habló rápidamente, las palabras salieron rápidamente, como si el impulso en sí fuera suficiente para vender la idea. No interrumpí. Esperé. Hasta que llegó la pausa, ese momento en el que sus hombros se hundieron y su voz perdió fuerza. Necesito un garante, admitió finalmente mirándose las manos. No alquilarán el almacén a menos que haya alguien con más estabilidad en el contrato. No necesitaba decir más. Sabía lo que significaba estabilidad. Un puntaje crediticio impecable, prueba de ingresos fijos, un nombre que no encendería una luz roja. Me recliné en la silla, me crucé de brazos y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Se movía inquieto, golpeando un sobre de azúcar contra la mesa. Solo hice una pregunta: ¿por qué a mí? Su sonrisa vaciló. Porque eres el único que puede. Y por si fuera poco, y sabes que no te lo preguntaría si no fuera importante. No era verdad. Ryan ya había pedido mucho a lo largo de los años. Compartir coche, dinero prestado, ayuda con CB, contactos e incluso alquilar una vez. Pero había algo en su mirada ese día, un temblor casi imperceptible bajo el encanto, una sombra de desesperación que no podía ocultar, que me hizo dudar. No dije que sí. No allí, no en ese momento. Dijo que lo pensaría. Esa noche sonó el teléfono. Era mi madre. La voz más baja de lo normal, como si estuviera conteniendo las lágrimas. ¿Él te lo dijo? No, preguntó. ¿Sobre el negocio? No respondí. Tu hermano lo está intentando, Evelyn continuó con palabras temblorosas. Finalmente hay algo que es solo suyo. Solo por esta vez. Ayúdalo. De fondo escuché la voz firme de mi padre: ayúdalo esta vez y nunca más te lo pediremos. Pero claro que lo preguntarían. Siempre preguntaban. Aún así, me oí decir: lo pensaré. Al final de la semana, había firmado los papeles. Revisé cada cláusula, cada riesgo y puse mi nombre como garante para el alquiler de una bodega y una línea de crédito para equipos. Mi nombre en documentos que no eran míos, ligados a un negocio en el que no creía,
simplemente porque era el único cuya firma pesaba. No fue solo una decisión financiera. Era una soga y la apreté alrededor de mí en silencio. Ryan me abrazó cuando salí de la oficina de arrendamiento. Te debo esto, Evelyn, dijo seriamente. No lo olvidaré. Pero lo olvidó. Durante los siguientes 6 meses, se abrió el almacén. Comenzaron a llegar pedidos, pero se acumularon los retrasos. Un proveedor abandonó. Un lote de mercancía importada llegó dañada. El flujo de caja se ahogó. Y entonces una noche poco después de medianoche, mi teléfono móvil iluminó la oscuridad. Era Ryan. Odio tener que preguntar. Comenzó. No lo odias, lo interrumpí, abriendo ya la aplicación del banco. Necesito cubrir la nómina de esta semana. Te lo devolveré. Lo juro. Envié 3.000 reales. Un mes después había 2 más. Nadie lo sabía. Ni nuestros padres, ni Vanessa, ni mis amigos más cercanos. Fue solo entre Ryan y yo. No quería humillarlo. No quería hacerlo todo más difícil. Me dije a mí misma que estaba siendo una buena hermana, la confiable con la que podían contar. No estaba enojado. Aún no. Ni siquiera decepcionado. Simplemente acepté que ese era mi papel, invisible y esencial, como el cableado detrás de la pared que mantiene todo iluminado, pero nadie ve. El verdadero agradecimiento nunca llegó. Ni una nota, ni un mensaje sincero, ni siquiera un gesto más allá de esa misma frase trillada, gracias, hermanita. A veces me preguntaba si Vanessa tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Se sabía que su fiesta de compromiso con un buffet personalizado y paredes de flores había tenido lugar mientras yo silenciosamente llenaba los agujeros de Ryan con mis ahorros. Ya estaban planeando la boda, eligiendo colores, ubicaciones, discutiendo hashtags y listas de invitados. Mi nombre debería haber sido mencionado, claro, pero nunca por lo que había hecho. No era parte de la fundación. Solo se esperaba que apareciera, sonriera y no estorbara. Por un tiempo me convencí de que esto era suficiente. Porque la familia es lo primero. Porque el amor es sacrificio. Porque si nadie más sostenía el barco se hundiría. Lo que todavía no me había dado cuenta era que el barco ya se estaba haciendo agua y ni siquiera se habían dado cuenta de que partes eran mías. Eso es extraño. Su voz era ligera, casi casual, como si estuviera comentando el tiempo. Eres la hermana del novio. Pensé que estabas ayudando a Vanessa con los preparativos. Sacudí la cabeza y agarré con los dedos el borde del vaso de agua que sostenía como ancla. No parece encajar en el ambiente de fiesta. Ella no se rió. No había ironía en sus ojos, solo una fría ira, como si ya supiera la respuesta antes de preguntar. Luego, con un movimiento rápido, deslizó el celular hacia mí. La pantalla brilló con una foto que no había visto en línea, una imagen de la Navidad pasada, tomada en la casa de mis padres. Vanessa lo había publicado meses atrás en un álbum privado, pero June lo había guardado. En la versión original, yo estaba allí, junto a Ryan, junto a la chimenea, con el pañuelo rojo que me había regalado años antes todavía alrededor de mi cuello. Pero en la foto que me mostró, ya no estaba. Al principio me negué a creerlo. Quizás el encuadre lo cortó. Quizás me mudé. Pero no. Aún se veía la punta de mi manga, un fragmento de mis dedos sobre el brazo del sillón. Solo mi cara, toda mi presencia, había sido borrada. El título en perfecta cursiva decía, amo a esta familia. No puedo esperar a ser parte oficialmente. Fue entonces cuando entendí. No se trataba de olvidar. No fue un descuido. Fue una exclusión meticulosa, fotograma a fotograma, como si mi existencia fuera un defecto que hay que retocar. Vanessa no solo quería que no estuviera en la ducha, en las fotos, en la boda. Ella quería que yo no estuviera en ninguna parte. Aún así, confirmé mi presencia. Sí. Me convencí de que era maduro. Que estaba por encima de eso. Que los acontecimientos familiares traían consigo tensiones y que era mejor sonreír que hacer olas. Pero la verdad era más cruda, quería ver hasta dónde llegarían. Cuán invisible podría llegar a ser. Y en el fondo todavía albergaba la tonta esperanza de que Ryan se diera cuenta.
Que en medio de esas sonrisas ensayadas y la perfección orquestada, él me miraría y vería lo que siempre fui, la hermana que se mantuvo unida cuando todo amenazaba con desmoronarse. Pero por primera vez comencé a sospechar que tal vez Ryan no vio nada. O peor, que nunca lo había visto. El sol de esa mañana calentaba, pero mis dedos se congelaban en el volante. Conduje más de una hora hasta el viñedo, repitiendo mentalmente cada palabra de la invitación, como si hubiera algún mensaje oculto entre las fechas impresas y la letra impecable. Llegué temprano por costumbre, no por entusiasmo. Pasé 5 minutos en el auto, ajustándome el dobladillo de mi vestido verde azulado, antes de salir y dirigirme hacia la entrada. El lugar era espectacular, de ese modo artificial que solo pueden ser las bodas caras, soleado, simétrico, podado hasta la última hoja. Delicados carteles pintados a mano indicaron el camino hacia la cata de vinos y el fotomatón. Un cuarteto de cuerdas tocó algo suave y genérico. Por un momento dejé que la ilusión me engañara, tal vez la tensión era solo mía. Quizás estaba exhausto. Quizás ese día sería diferente. Hasta que vi el plano de los asientos. Expuesto en un espejo gigante apoyado sobre un caballete dorado, decorado con una guirnalda de flores secas. Me acerqué lentamente, recorriendo los nombres con la mirada. Tabla 1, padres de la novia. Mesa 2, padrinos. Tabla 3, familia extensa. Tabla 4, 5, 6. Lo leo por segunda vez. Un tercero. Mi nombre no estaba allí. Pensando en un error tipográfico, acudí a uno de los organizadores, una mujer joven con unos auriculares negros y un portapapeles en la mano. Sonríe cortésmente. Perdón que te moleste, pero creo que hubo un error. No encontré mi nombre. Evelyn Salve. Su rostro cambió sutilmente. Esa expresión que tiene la gente cuando sabe algo que no quieres oír. Ah, dijo hojeando las páginas. Sí. Eres la hermana de Ryan, ¿verdad? Asentí. Tuvimos algunos ajustes de última hora. Ella vaciló como si eligiera sus palabras. En realidad, tu lugar está cerca de la pared oeste, justo después del área de fotografías. Me volví en la dirección que él señalaba. La pared oeste estaba al lado de los baños, donde había un montón de sillas plegables apiladas junto a un estante con suministros. No había mesas. No hubo arreglos florales. No hubo otros nombres. Lo siento, dije lentamente. ¿Quieres decir que no tengo mesa? Ella dudó. La familia de la novia recibió algunas invitaciones adicionales de último momento. Estaba apretado. Lo entendí. Le di las gracias y me alejé, mis tacones golpeando el piso de concreto. Pasé junto a grupos de invitados que reían, brindaban y posaban para fotografías. En el borde del salón principal vi 4 sillas dispuestas apresuradamente, ninguna con letreros, todas mirando hacia la habitación. Y entonces me di cuenta. Uno de ellos tenía una tarjeta. No impreso como los demás, sino escrito a mano. El nombre no era el mío. Decía, Tiffany, la invitada de Marlo. No tenía idea de quién era Tiffany. Apenas recordaba quién era Marlo. Pero Tiffany ya estaba sentada, charlando animadamente con un grupo de extraños. Mi silla, si es que alguna vez existió, ya no estaba. Antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar cortó el aire detrás de mí. Oh, genial, Evelyn. Vanessa pasó junto a mí con una copa de champán en la mano y su vestido blanco brillando como una señal de advertencia. ¿Encontraste tu lugar? Me di vuelta parpadeando. Se detuvo, sonrió con dientes perfectos y bajó la voz lo suficiente como para que le doliera. ¿Por qué no está cerca de la pared del baño? De esta forma las fotos familiares quedan más limpias. Me quedé inmóvil. No fue vergüenza. No fue ira. Era un vacío tan profundo que incluso el sonido de las risas a su alrededor parecía amortiguado. La gente pasaba a mi lado, saludándome, chocando conmigo sin parar. Mis propios padres no me vieron. Nadie vino a comprobarlo. Nadie dijo mi nombre. No llegué tarde. No fue una ocurrencia tardía. Yo era invisible. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la mesa de regalos. Cubierto con tela blanca, debajo de un cartel hecho a mano, gratitud y bendiciones.
Pilas de cajas envueltas alineadas junto a jarrones de cristal llenos de tarjetas. Y allí, debajo de una cinta de raso, estaba el sobre que había dejado allí menos de una hora antes. Escrito con tinta dorada, mi firma al pie de página. Dentro una carta personal y un cheque por $5.000, dinero que había reunido cuidadosamente, que podría haber usado para muchas otras cosas, pero que quería ofrecerle a Ryan como un gesto de amor. De orgullo. Caminé hacia la mesa. Nadie me detuvo. Tomé el sobre y lo volví a guardar en mi bolso. Me volví hacia la salida. Evelyn. Llamó uno de los padrinos, un rostro casi desconocido. ¿A dónde vas? Miré hacia atrás por última vez, levanté ligeramente el sobre que tenía en la mano y dije con calma, no te preocupes. Estaré fuera de escena para siempre. Y luego me alejé. No rápido. No dramáticamente. Solo con la firmeza de quien finalmente aceptó una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando en silencio. El papel tembló levemente entre sus dedos, no por el viento que entraba por la ventana entreabierta, sino por la risa seca que escapó de sus labios. Creo en ti. Las palabras parecían ahora resonar con ironía, como si hubieran sido escritas por otra persona, una Evelyn más joven e ingenua, que todavía creía que la lealtad era una moneda de cambio justa. Dobló la tarjeta con precisión quirúrgica, alisando los pliegues con los pulgares hasta que la superficie quedó impecable, como si pudiera borrar la tinta con la presión suficiente. Luego, con un movimiento deliberado, lo partió por la mitad. No con furia, sino con la misma tranquilidad con la que había salido del salón de recepción. El sonido era mínimo, un crujido de papel al ceder, apenas perceptible por encima del distante zumbido del aire acondicionado. Tiró los pedazos al bote de basura al lado de su escritorio. Cayeron sin dramatismo como todo lo demás ese día, su partida, su silencio, su ausencia ya cubierta por alguien más conveniente. Evelyn se volvió hacia la ventana. El sol poniente pintaba las colinas de un dorado cansado, como si hasta la luz se hubiera agotado de pretender que todo era perfecto. Apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos. No hubo lágrimas. Solo un cansancio profundo, de esos que llegan cuando por fin dejas de luchar contra una corriente que siempre te ha arrastrado al mismo lugar. Abrió los ojos y miró el reflejo distorsionado en el cristal, el vestido aún impecable, el cabello aún recogido en su elegante moño, los aretes de perlas que le habían regalado su abuela. Todo en su lugar menos ella. Se quitó los pendientes con cuidado y los colocó sobre la mesita de noche. Luego se desabrochó el moño, dejando que los mechones cayeran libremente sobre sus hombros. Cada alfiler que quitó pesaba un peso menos. Cuando terminó, se pasó los dedos por el cabello como si también pudiera desatar los nudos que había cargado durante años. El celular sobre la cama permaneció en silencio. Sin notificaciones, sin mensajes perdidos, sin ¿dónde estás? Por Ryan. No es que lo esperara. En realidad nunca había notado su presencia, solo la conveniente sombra que ella proyectaba cuando la necesitaba. Evelyn tomó su teléfono, escribió un mensaje rápido en su libreta y lo guardó como borrador. Yo no lo enviaría. Aún no. Pero las palabras permanecerían ahí, como un recordatorio de que ella existía más allá de lo que se le permitía ser. Siempre supiste que yo era el único que podía salvarte. Pero hoy aprendí que nadie me salvó mientras yo salvé a otros. Devolvió su celular a la mesa y se dirigió al baño. Abrió el grifo de la bañera y ajustó la temperatura hasta que el agua estuvo casi hirviendo. Mientras lo llenaba, se quitó el vestido con movimientos lentos, como si estuviera desvistiendo no solo la tela, sino también la persona que se había visto obligada a ser ese día. El satén se deslizó por el cuerpo y cayó al suelo formando un montículo blanco, como un sudario abandonado. Cuando se sumergió en el agua, el calor la envolvió como un abrazo que finalmente se permitió. Cerró los ojos y dejó que la tensión de los últimos meses, años, se disolviera en vapor. No había más sobres que entregar, ni sonrisas que forzar, ni excusas que tragar. Solo ella. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. El papel rasgado era solo el primer acto de una obra que ella ya había ensayado en silencio durante años. Antes de firmarlo, Evelyn dudó, ¿se necesitaban más palabras? ¿Un toque de calidez humana para suavizar el golpe? Pero sabía que la verdad no necesitaba adornos. La simplicidad es más profunda.
Ahora, bajo la luz amarilla de la lámpara, las frases parecían flotar en el aire, carentes de peso. No porque les mintieran cuando fueron escritos, sino porque ya no encajan en ninguna parte del mismo. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica, dobló el papel por la mitad y luego otra vez. Luego se rompió. No con furia, no con teatro, solo un corte limpio, luego otro y otro. Los fragmentos cayeron sobre la mesa como pétalos secos de una flor que nunca había florecido del todo. Evelyn exhaló y se reclinó en su silla. No brotaron lágrimas. Ya había llorado demasiado en secreto por ofensas menores, por cada uno de esos 1000 cortes invisibles que había aprendido a absorber para mantener la paz ajena. Pero esa noche no fue para lágrimas. Fue escuchar el silencio, ese mismo silencio que siempre estuvo ahí, enterrado bajo capas de deberes, expectativas y sonrisas forzadas. El celular vibró una vez, una notificación genérica del hotel, hora del desayuno. Ningún Ryan. Nada de Vanessa. Nada de los padres. Cogió el dispositivo, miró la pantalla vacía de llamadas perdidas y lo puso boca abajo. No se sorprendió. Ni siquiera me dolió. No más. Se había pasado la vida amortiguando los tropiezos de otras personas, suavizando las asperezas, asegurándose de que su nombre nunca fuera un obstáculo. Y ahora, finalmente, dio un paso atrás, no por amargura, sino por una claridad que ardía como el hielo. Afuera, las risas resonaron lejanamente provenientes de una habitación cercana. Quizás otro invitado a la boda. Otra celebración que siguió su curso, ajena a lo ocurrido allí. Evelyn se levantó, caminó hacia la ventana y la abrió lo suficiente para dejar entrar el aire de la noche. Las luces del viñedo brillaban a lo lejos y el viento movía las hojas con una ligereza que hacía que el mundo pareciera respirar. Miró por última vez los trozos de papel sobre la mesa y luego los arrojó al cubo de basura del dormitorio con un gesto amable. Mañana, pensó, las cosas empezarán a cambiar. No con gritos, no con ruido, sino con el cierre silencioso de una puerta. La computadora portátil estaba cerrada firmemente. Ya no había lugar a dudas. En el escritorio de la habitación del hotel, elegido precisamente por su distancia del ajetreo y el bullicio del viñedo, su reflejo en el espejo sobre la mesa parecía extrañamente sereno. Demasiado sereno, pensó. No enojado. No roto en lágrimas. Simplemente silencio, como ese momento en una tormenta cuando el viento cambia de dirección y nadie se da cuenta, hasta que es demasiado tarde. El ordenador se despertó con un discreto zumbido. Lo mantuvo impersonal, solo hojas de cálculo, contratos, protocolos de emergencia. Y esa noche, sin duda, fue una emergencia. Evelyn había sentido la desconexión durante meses. No solo con Vanessa, sino con Ryan. Las respuestas evasivas, los secos agradecimientos por transferencias que le salvaron el pellejo, la forma en que evadía el tema cada vez que ella le preguntaba sobre los próximos pasos del negocio. No la respetaba como compañera. Toleró su presencia como se tolera un semáforo en una carretera desierta, una molestia necesaria, pero que bien podría ignorarse. El cursor parpadeó en el borrador del correo electrónico que había preparado semanas atrás, la misma noche que descubrió que Ryan la había eliminado de un importante hilo de trabajo. No dolía por vanidad, sino por cobardía. Su nombre figuraba en los documentos del préstamo que mantuvieron a flote la empresa. Y sin embargo, ante los nuevos inversores y la impecable fachada de las redes sociales, simplemente dejó de existir. La línea de asunto era breve: terminación del acuerdo de cofirmación, con efecto inmediato. El cuerpo, largo, legal, helado. Citó su derecho a revocar bajo la cláusula 9, 4.4, detalló el retiro de la cobertura de crédito, adjuntó copias certificadas de la notificación, su identificación, comprobante de envío al banco. Dudó un segundo antes de añadir otro destinatario a la copia, Mariana Holloway, su abogada, que una vez le había dicho: no es necesario gritar para ser escuchado. Mariana había ayudado a preparar esa salida de emergencia. Evelyn se había reído en ese momento. ¿Qué clase de hermana planea una ruta de escape para ayudar a su propio hermano? El abogado no sonrió. Del tipo que se ha utilizado antes. Hacer clic. El correo electrónico desapareció en la nube digital, irrevocablemente. Evelyn no suspiró, no se recostó con aire dramático. Simplemente se levantó y fue hacia la maleta, todavía medio abierta.
En ese mismo momento el teléfono móvil vibró en su mano, una confirmación silenciosa de la aplicación del banco, pagos automáticos cancelados con éxito. Ryan no lo sabría esa noche. Estaría disfrutando de un vino caro en una luna de miel que no podría permitirse sin su dinero, sonriendo para las fotos con Vanessa, ajena al hecho de que, detrás de escena, los cimientos se estaban desmoronando. Su alquiler dependía de su nombre. Su próximo envío dependía de su suscripción. Su puntaje crediticio, bueno, eso dependería de que tan rápido pudiera improvisar. Abrió el último intercambio de mensajes con su hermano. Frases cortas y secas. ¿Ya han caído los fondos? Estoy apretado este mes. ¿Puedo conseguir algo del alijo? Gracias, hermana. El último gracias fue hace 6 meses. Nunca más gracias. Escribí una sola línea, sin puntuación, sin emojis, sin excusas. Ha llegado el momento de que ocupes el cuadro que elegiste. Envió. El silencio que siguió no fue vacío. Era denso, cargado de significado, de años de borrado que finalmente alcanzaban el presente. Abriendo un poco más la ventana, dejó entrar la brisa del viñedo, trayendo el olor a tierra húmeda y uvas maduras. Pensó en las fotos de boda que pronto inundarían las redes, esas mismas fotos que le pidieron que no estropeara. La ironía era deliciosa, querían una imagen perfecta, por eso la borraron por completo. Sin escena, sin escándalo. Solo ausencia. Y esa ausencia, les costaría mucho más de lo que imaginaban. La pantalla del portátil se oscureció detrás de ella. El móvil no sonó. Aún no. Pero lo sería. En el momento en que Ryan intentara renovar un contrato, transferir fondos o negociar con el proveedor portugués, el dominio empezaría a caer. Pero Evelyn ya no estaba en el camino de la caída. Yo estaba del otro lado, mirando el cielo despejado. Ser libre. El teléfono estaba en silencio sobre la mesa, la pantalla oscura reflejaba la luz que entraba por la ventana. No hubo más voces al otro lado de la línea, ni súplicas ni acusaciones. Solo el silencio que Evelyn conocía tan bien, ese mismo silencio que durante años había llenado de cheques, firmas y excusas inventadas para justificar los errores de otras personas. Ahora él era suyo. Puro. Inviolable. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a las fracturas de una familia que nunca supo verla. Dentro del apartamento el aire parecía más ligero, como si las paredes se hubieran expandido en los últimos minutos. Evelyn pasó los dedos por el borde de su taza de té aún caliente y sintió el peso de cada palabra no dicha y, por primera vez, el alivio de haberlas dicho. No era el odio lo que la movía. Era algo más profundo, más definitivo, la certeza de que algunos puentes no están hechos para volver a cruzarlos. No los queman por ira, sino por necesidad. Porque solo en las cenizas se puede plantar algo nuevo. Se levantó y fue hacia la ventana. Abajo la gente pasaba apresuradamente, cada uno con sus propias batallas, sus propios silencios. Nadie levantó la vista. Nadie sabía que en ese mismo momento una mujer finalmente había dejado de inclinarse. El celular volvió a vibrar. Esta vez fue un mensaje de un número desconocido. Evelyn, soy Vanessa. Necesitamos hablar. Por favor. Ella no la abrió. No porque temiera lo que vendría después, sino porque ya no había espacio para negociaciones. Las reglas del juego habían cambiado y ella ya no jugaba. En cambio agarró su abrigo, salió y dejó el apartamento atrás. No como una evasión, sino como un acto de ocupación, de tu tiempo, de tu nombre, de tu vida. El sol brillaba intensamente en las aceras y ella caminaba lentamente sin rumbo, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, cada paso era solo suyo. Alguien le dio un golpe en el hombro y murmuró una distraída disculpa. Evelyn sonrió, no a la persona, sino a sí misma. Antes se habría disculpado por estorbar. Hoy siguió adelante. Porque la libertad no es un lugar al que puedas llegar. Eso es lo que pasa cuando dejas de pedir permiso para existir. El momento de recuperar la voz no llegó con un grito, sino con un silencio que resonó con más fuerza que cualquier palabra. Evelyn no había intercambiado ni un solo mensaje con su familia desde esa última llamada, la que terminó con Vanessa diciendo, entre risas falsas, que algunas personas simplemente no saben cuándo son prescindibles.
Se había preparado para el vacío, para el peso de una ausencia que duraría años, tal vez toda la vida. Lo que no esperaba era el nombre de Linda parpadeando en la pantalla del teléfono celular, acompañado de un mensaje tan breve como nítido. Vanessa también te sacó de las fotos en la mesa de los niños. A mi marido ni siquiera le dieron una silla. Evelyn sostuvo el teléfono con dedos que no le temblaban. No por ira, no por dolor, sino por algo más peligroso, el reconocimiento. Ella respondió con un solo sí y antes de que pudiera volver a guardar el dispositivo en su bolso, vibró con una llamada. La voz de Linda cuando llegó fue como abrir la puerta de una habitación que había estado cerrada con llave durante décadas, el olor a polvo, el crujido de las bisagras, la revelación de que ella no era la única que llevaba esas cajas apiladas en la esquina. Viajé 6 horas con los niños y Marcos, confesó Linda, con la indignación todavía fresca en la garganta. Llegamos y nadie nos recibió. Nadie nos agradeció el regalo que trajimos, la máquina de café italiana que nos costó la mitad del salario. Nos arrojaron sobre una mesa plegable cerca de los calentadores, como si fuéramos invitaciones de último momento. Sin tarjetas con nuestros nombres, sin siquiera mirar. Evelyn conocía ese tono. Era lo mismo que había usado consigo misma, años atrás, cuando había tratado de convencerse de que no dolía ser olvidada. Pero entonces Linda soltó la bomba. Vi las fotos que publicó Vanessa. ¿Tú también? Ella ya lo sabía. Por supuesto que ya lo sabía. Las imágenes eran impecables, Vanessa y Ryan en el centro de un encuadre perfecto, rodeados de amigos sonrientes y vestidos coordinados, todos bañados en un filtro color melocotón que borraba cualquier imperfección. No hay rastro de Evelyn. No hay señales de Linda. Los padres desdibujados al fondo como figuras decorativas, los hermanos simples y puramente borrados. Pero lo que Evelyn no esperaba era el vídeo. Linda lo envió sin previo aviso. Una grabación casera, filtrada por una de las damas de honor de un grupo privado, mostraba a Vanessa sentada en el sillón de maquillaje, una copa de champán en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le dije al organizador, quiero líneas limpias, dijo Vanessa, mientras la maquilladora reía nerviosamente. Sin desorden, sin ropa triste y definitivamente sin cuñadas que arruinen la vibra de la novia. La cámara tembló levemente. Alguien del grupo debió contener la respiración. ¿Te refieres a...? Aventuró la maquilladora. Vanessa se encogió de hombros con un gesto elegante y calculado. Es linda, pero parece una bibliotecaria de una marca dudosa. No encaja con la estética. El aire salió de los pulmones de Evelyn como si le hubieran dado un puñetazo. No fueron palabras vacías. No fueron solo crueldad. Fueron la confirmación. No la habían olvidado por descuido. Había sido excluido intencionalmente. Y no era solo ella. Durante las siguientes horas, los mensajes llegaron como una avalancha, primas, sobrinas, una tía abuela que apenas habló con la familia. Todos con la misma historia, mesas no deseadas, promesas incumplidas, la sensación de ser invitaciones de cortesía a sus propias vidas. Se reveló un patrón, claro como un cristal roto, si no encajabas en el retrato que Vanessa quería pintar, te eliminaban del cuadro. No por casualidad. Por estrategia. El detonante llegó 2 días después, cuando se publicó online el álbum oficial. El pie de foto, escrito con la afectada elegancia de alguien que nunca dudó de su propia brillantez, decía, el día que comenzó nuestra eternidad, rodeados de aquellos que más nos importan. Los comentarios explotaron antes de que el filtro de aprobación pudiera eliminarlos. ¿Dónde está la hermana del novio? ¿Por qué no aparece su familia en ninguna foto? Volé desde otro estado y ni siquiera compré un plato de comida. Y luego llegaron las pruebas, capturas de pantalla de conversaciones, fotografías de mesas vacías, incluso una imagen granulada de Evelyn apoyada contra la pared cerca de los baños, con su rostro como una máscara de resignación que ahora, bajo el escrutinio de extraños, cobraba un nuevo significado. El hashtag de la boda fue secuestrado. Se compartieron historias, se analizaron detalles. Alguien anónimo publicó todo en un foro sobre vergüenza de bodas y el fuego se extendió, miles de me gusta, cientos de comentarios enojados. Ella trataba a la familia del novio como si fuera papel tapiz. Nunca he apoyado tanto a alguien como estoy apoyando a Evelyn en este momento. ¿Imaginas ser tan superficial y pensar que nadie se daría cuenta?
Evelyn no escribió una palabra. No justificó, no explicó, no se defendió. No era necesario. La verdad, una vez publicada, tenía piernas propias, y esta vez iba en la dirección correcta. Por primera vez en años, su silencio no era sumisión. Era un arma. Eso lo dije cuando firmé ese préstamo, repitió con voz tan tranquila que dolía. Puse mi nombre, mi crédito, mi seguridad detrás de un sueño que ni siquiera habías probado que funcionaría. Sus dedos temblaban sobre la mesa, como si quisiera alcanzar los de ella pero no se atreviera. Lo sé, susurró con la voz quebrándose como el cristal bajo los pies. Y te pagaré hasta el último centavo. Interés. Evelyn sacudió la cabeza, no con ira, sino con una claridad que hirió más profundamente que cualquier grito. No se trata de dinero, Ryan. Nunca lo fue. Él la miró confundido como si estuviera hablando en código. Así que lo que. Ella se inclinó lo suficiente para que él pudiera ver el fuego en sus ojos, no el fuego que quema, sino el fuego que forja. Se trata de que dejes que me borren. Como si fuera un detalle incómodo, un ruido de fondo a editar. Ya viste cuando me sacaron de la mesa. Cuando me quitaron de las fotos. Cuando me convirtieron en un fantasma en su propia vida. Y no dijiste nada. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna disculpa. Porque él lo sabía. Siempre lo supe. Te convenciste de que estaría bien, continuó, porque siempre lo estoy. Porque Evelyn no necesita nada. Pero tenía que hacerlo, Ryan. Necesitaba que él la mirara solo una vez y le dijera, ella pertenece aquí. En cambio, la devolvió a las sombras, como un regalo que nadie quería abrir. Una lágrima corrió por su rostro, pero Evelyn no parpadeó. No había odio en su silencio. Solo una certeza tan pesada como el plomo. No estoy enojada, dijo, y la verdad de eso lo aplastó más que cualquier acusación. Estoy listo. Metió la mano en la carpeta, desesperado, y sacó un documento. Por favor, si firmas esto solo una vez más, solo por unos meses, lo arreglaré todo. Miró el papel como si fuera un objeto de otro tiempo, algo que ya no tenía poder sobre ella. En lugar de recogerlo, se levantó. Abrió el cajón del escritorio con un movimiento preciso, como quien desentierra una reliquia. Sacó un sobre pequeño, desgastado por los bordes. Lo colocó sobre la mesa entre ellos con la delicadeza de quien coloca una bomba silenciosa. Ryan reconoció la letra. Era la tarjeta de boda que había escrito, la misma que había roto por la mitad y pegada con cinta adhesiva, como si pudiera arreglar algo que ya estaba muerto. En el interior no hubo ningún control. No existía el perdón barato. Solo una hoja de papel en blanco con palabras que sangraban más que la tinta. Ya no soy la sombra. Yo soy el marco. Cuando levantó la vista, ella ya estaba camino a la puerta, con la espalda recta como una frase. Lo siento, repitió en voz tan baja que apenas fue un sonido. Solo un ronco suspiro de derrota. Evelyn se detuvo. Ella se giró lo suficiente para que él pudiera ver el perfil de su rostro, ni frío, ni cruel, solo libre. Te creo, dijo. Y luego como golpe final, pero es hora de que aprendas lo que es construir algo sin que siempre haya alguien ahí para atraparte cuando tropiezas. Salió con el sobre en la mano. La carpeta estaba intacta sobre la mesa, un monumento a todas las veces que había salvado lo que no le correspondía salvar. Afuera, el sol de la tarde brillaba con más fuerza, como si el mundo entero estuviera conspirando a su favor. Evelyn se quedó quieta por un momento, bañada por esa luz. Él no sonrió. No lloró. Simplemente dejó escapar el aliento que había estado reteniendo durante años, un suspiro largo y profundo, como si alguien finalmente levantara un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Y luego volvió a la vida que había construido. Sin aplausos. Sin reconocimiento. Pero por primera vez, la tuya.